Hola, saludos para todos. Bienvenidos a nuestra continuación del estudio de la iglesia de Sardis. Hoy llegamos a la última sección, gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento, luego de varias sesiones. Bueno, esta es la 13ª sesión que tenemos en cuanto a la forma como dividimos el estudio para poder hacerlo lo más productivo posible. Y estamos, como les digo, llegando a la última sección de la iglesia de Sardis, por lo que con la gracia de Dios, en cuanto terminemos aquí, si así el Señor nos lo permite, continuaríamos con la iglesia siguiente, que es la de Filadelfia. Este ha sido un camino que se ha extendido durante ya varias semanas, pero del cual yo no tengo ninguna duda que cada uno de nosotros ha extraído enseñanza de mucho valor, que son los nutrientes que todo siervo del Señor debe atesorar en su corazón, en su entendimiento y en su memoria para vivir y creer y crecer, madurar delante de su Señor. Y ya que tal resultado no es optativo, sino necesario, y consecuentemente de la salvación recibida, continuemos disponiendo nuestro corazón para seguir aprendiendo y testificando a todo el que quiera oírnos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Recuerde, por favor, que aquí maravillas va mucho más allá de ser receptores de milagros o hechos portentosos. Maravilla es la salvación que el Señor nos ha dado por pura gracia, porque tal salvación significa para usted y para mí estar en la presencia de Dios en la ciudad celestial por toda la eternidad. Y aunque si bien es cierto ese momento todavía no ha llegado, porque obviamente estamos aquí, tenemos absoluta y total garantía de que esta será una realidad en la vida de cada uno de nosotros y de cada uno de aquellos que le creen y confiesan al Señor Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Acerca de esta maravillosa ciudad que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, leemos en Apocalipsis 21. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces recuerden que esta promesa es dada de manera puntual para usted y para mí y se cumplirá sin que exista poder en el universo que jamás pueda ni retrasarla, ni evitarla, ni eliminarla, porque Dios mismo es quien lo promete. Uno podría preguntarse, ¿hay maravilla mayor y mejor que esta de estar en la presencia de Dios, en su ciudad celestial, en la presencia misma de Dios por toda la eternidad? Creo que definitivamente la respuesta es un no rotundo. Por tanto, al llegar al final de la iglesia de Sardis, disponiendo de previo nuestro corazón para seguir con la iglesia de Filadelfia, como les mencioné, estemos firmes y obedientes haciendo lo que el Señor nos manda hacer cuando nos dice en Apocalipsis 3, 5, que se repite en cada una de las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí hemos cumplido el mandato del Señor. Hemos estado oyendo lo que el Espíritu dice en cada una de las 5 iglesias que hasta aquí hemos estudiado. Y yo los insto para que continuemos haciéndolo en las dos que faltan y no solo en las cartas a las iglesias, sino en toda la palabra de Dios. Eso sí, tengamos presente que no se trata de oír como capacidad natural para escuchar, es decir, lo que ustedes están haciendo de lo que yo digo en este momento, sino oír con el entendimiento y la obediencia dispuestas para hacer o no hacer aquello que el Espíritu nos dice. Ahí es donde verdaderamente se demuestra si estamos o no oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vayamos pues y desarrollemos este importante mandamiento que en forma de amonestación me pone de cara a mí y a usted a la respuesta que como hijos de Dios debemos dar delante del Dios que mora en cada uno de nosotros en la presencia del Espíritu Santo.
porque así lo garantiza el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 cuando dice, le pregunta a los corintios en una pregunta retórica, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta garantía total y absoluta de que el Espíritu de Dios mora en nosotros está aquí totalmente garantizada. Así que, puestos en la recta final, con nuestra mirada en esa meta de la iglesia de Sardis, nos posicionamos en la Filmina 129 y reflexionamos sobre aquello que se nos manda. Lo primero que debemos hacer es tener claro qué es una amonestación en este caso. Esto es cuando entendemos la palabra y la forma de usarla. Amonestación es el llamado al siervo para considerar, procurar o evitar aquello que se le señala. Y creo que todos estamos totalmente claros en esto porque en algún momento o hemos amonestado a alguien o nos han amonestado a nosotros, por lo que entendemos perfectamente lo que es una amonestación. En este caso, viniendo de Dios, pues la amonestación es todavía de un enorme valor y una enorme necesidad de que cada uno de nosotros la haga, la tenga presente y la cumpla de manera ferviente. Debemos notar que si bien es cierto, este llamado es a la iglesia del Señor como un todo, esto es que trasciende a Sardis, lo cual es visible porque se le dice a cada una de las 7 iglesias, el hacer lo que se manda está sujeto a un asunto de la voluntad del siervo. Porque en la iglesia todos tenemos oídos para oír, aun quienes padecieran sordera o requieran aparatos para escuchar, pero la actitud para retener lo que el Espíritu dice alcanza únicamente a los siervos que en verdad buscan agradar a su Señor. El ejemplo de esta realidad es visible ahora mismo. Usted y yo estamos en este momento oyendo al Espíritu hablarnos y lo hacemos desde que empezamos a estudiar la iglesia de Éfeso. Y aclaro, cuando estoy diciendo que usted y yo estamos oyendo la voz del Espíritu, no me refiero a que ustedes me estén oyendo a mí, sino que estén oyendo la palabra del Señor que citamos en cada uno de los casos, en este caso las cartas, y en esta carta de Sardis estamos escuchando la voz del Espíritu. Entonces, cabría una pregunta. ¿Cuál ha sido mi respuesta a lo que el Espíritu me ha dicho hasta aquí? Continúo preguntándome, ¿retengo lo que me ha enseñado el Espíritu? ¿Practico lo que he aprendido? ¿Testifico ante mi entorno lo que el Espíritu me dice? ¿Me gozo en lo que aprendo? Ojalá y que así sea, que la respuesta a cada una de estas preguntas sea un total, completo y rotundo sí. Es necesario que así sea para que nuestra vida delante del Señor siempre permanezca aprobada, andemos por el camino de la obediencia y haciendo aquello que el Señor nos manda. ¿Y por qué es importante que estas preguntas sean contestadas con un completo sí? Porque en caso de que no lo sea, de que haya duda en la respuesta, significa que el siervo no considera valiosa la voz del Espíritu o no la considera necesaria en su vida y por tanto no procura hacer o evitar aquello que él manda. Y esto, llegados a este momento, a este punto, eso sería muy, muy grave si el siervo que se dice creyente y confeso en Cristo no está escuchando la voz del Espíritu. Es muy, muy claro aquí, de manera muy puntual, como en las cartas anteriores, se me señalan normas de conducta y procedimiento de lo que debe ser mi diario vivir y que cuenta con la aprobación divina. Y una conclusión inmediata que podemos hacer es que desoír la voz del Espíritu, como ya lo señalé un momento atrás, es caer en desobediencia y rebeldía. Así de sencillo. Si el Espíritu me ha dicho en esta carta, por ejemplo, en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, estoy entendiendo que aquello que me fue dado es primordialmente el mensaje de salvación en Cristo y la obediencia que yo debo a ese mensaje. Entonces, si a la voz del Espíritu para guardar eso que recibí, el Evangelio del Señor, que me fue dado como el tesoro más valioso, no lo guardo yo con el celo debido,
y dejo que su valor disminuya con el tiempo porque no lo cuido y no lo valoro debidamente, entonces, concluyo, simple y llanamente, estoy desobedeciendo al Espíritu Santo. Y esto es grave, muy, muy grave, repito, recuerde, si esto está pasando en su vida, significa que la advertencia de Jeremías 17:9, que hace rato no lo citábamos, se está produciendo en su corazón. Cuando, recuerden lo que dice el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y así como este lo es toda la carta, las anteriores y las dos que faltan. Así que por favor continuamos prestando la debida atención. Porque recordemos que en esta carta y en las otras y en las que faltan, nada, absolutamente nada sobra ni falta. El Señor dice lo que es necesario que la iglesia sepa, que usted y yo sepamos, advirtiéndole a su iglesia, a usted y a mí, alabándola a usted o a mí, prometiéndole a usted y a mí, o incluso amenazándola a usted y a mí de visitarla y castigarla si no se comporta de la correcta forma como Él lo está mandando. El asunto aquí es, al escuchar lo que el Espíritu le dijo a la iglesia de Sardis y a las otras cuatro anteriores, ¿soy consciente que este llamado también me alcanza a mí? Porque si no lo veo, creer que no me alcanza, por ejemplo, entonces es más que evidente que para nada estoy escuchando la voz del Espíritu. Es decir, si no le estoy dando el valor a la enseñanza de la palabra de Dios con clara conciencia de que el Espíritu me está enseñando, me está hablando, me está dirigiendo, me está corrigiendo, entonces pareciera que estoy perdiendo mi tiempo, porque no estoy poniendo atención a lo que el Espíritu dice. Así que, de nuevo, tenemos que llamar a Jeremías para que nos recuerde por qué pasa esto y debemos hacer un examen de conciencia en nuestro interior para revisar si casualmente o torpemente estamos cayendo en algún grado de desobediencia. Es justamente en este momento en donde enfrento mi realidad como siervo fiel, porque de la respuesta que estoy dando a la amonestación sabré con certeza en cuál grupo estoy. Dentro del grupo de los santos, los fieles y obedientes que con celo y pasión busco la voz del Espíritu para escucharla y obedecerla. Si lo estoy haciendo, formo parte del grupo de vencedores, eso no cabe duda, a los que el Señor dará sus recompensas de la cual leemos. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es lo que el Señor le promete puntualmente a la iglesia de Sardis. O, pregunto, ¿vivo en un mundo ambivalente, es decir, de dos valores, caminando, según yo, unos días haciendo lo que el Espíritu me manda y otros días caminando con el mundo? Si alguno cree que esto es posible, recuerde las palabras del profeta Elías a Israel en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ojalá que nuestra actitud nunca sea ni parecida a la del Israel de aquellos días, porque si algo es ciertísimo, es que el siervo que hoy así actúa va por camino de desobediencia y juicio de su Señor. Recuerden lo que dice Hebreos 12:6, que lo citamos también muy, muy seguido, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, por favor, entendamos que la relación, el que venciere con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, nunca es un condicionante separado de por qué no lo es y lo que significa e implica para el siervo sordo a la amonestación divina, es lo que veremos en la filmina siguiente. Así que les ruego por favor prestar toda la debida atención, porque recuerden, es la voz del Espíritu la que nos está hablando cuando nos dice que somos vencedores y que si tenemos oídos físicos y espirituales, oigamos lo que el Espíritu nos está diciendo. Ya estamos en la filmina 130 y continuamos entendiendo y oyendo la voz del Espíritu. Bien, tenemos por cierto que este llamado se le hace de manera puntual a toda la iglesia del Señor
y de manera aún más puntual a usted y a mí. Esto porque verlo como un mandato que el Señor le da a toda la iglesia, recuerden que la responsabilidad se pierde en la cantidad, pero cuando de manera muy particular y muy puntual se me dice a mí, no hay forma de que yo pueda trasladar esa responsabilidad a otro, porque se me está entregando personalmente. Y eso es exactamente lo que estamos entendiendo y lo que el Espíritu está haciendo. Puntualmente se le habla a usted y se me habla a mí. Recuerde, cuando dijimos al Señor Jesucristo, creo en ti como mi Señor y Salvador, y confesamos su nombre, adquirimos un compromiso indisoluble con el Señor para obedecerle y serle fiel siempre. Y eso lo podemos ver por si alguno no lo tiene todavía completamente claro o lo quiere reafirmar en su corazón como una verdad del Espíritu hablando a nuestro corazón, busquémoslo y revisémoslo en Romanos 10, 9 y 10, un pasaje que también hemos leído con mucha regularidad. Ahora, retomemos el por qué la relación del último punto de la filmina anterior, la relación de el que venciere y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice, no son condicionantes separados, es decir, no deben entenderse como uno separado del otro, sino que son indisolubles. Tengamos presente que todo aquello que es una condición implica que aquel a quien se le da es para que la cumpla. Se le da porque es parte indisoluble, repito, de la condición a la que fue llamado. Esto puntualmente en asuntos de los mandatos de Dios. Esta verdad puede ser entendida en el hecho cierto de que delante de Dios todo su plan perfecto de redención es una cadena que está perfectamente unida. Dicha cadena empezó con una promesa que Dios mismo hace en Génesis 3:15 por causa de lo que pasó en la narración de Génesis 3 del 1 al 6 de la desobediencia del hombre y la mujer y concluye con las bodas del Cordero, de lo cual leemos en Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y a esas bodas estamos invitados y asegurados con nuestro nombre en uno de los asientos de usted y de mí. Esta continuidad del plan eterno de Dios convierte ambas expresiones, repito, tanto el vencedor como el oidor, en un atributo que es totalmente indisoluble y que forma parte de cada uno de nosotros como siervos fieles. Esto hace que sea totalmente imposible por decisión divina cumplir una sin cumplir la otra. Es decir, no se puede ser un vencedor y dejar de escuchar la voz del Espíritu. Y si estamos escuchando la voz del Espíritu, no hay manera de que la condición de vencedor no sea retirada. ¿Qué significa esto? Que delante de Dios todo aquel que oye la voz del Espíritu es indefectiblemente, repito, un vencedor. Y a los vencedores es a quienes se les dan las promesas y los premios delante de la presencia de Dios. Esto es que vence, repito, insisto, para que nos quede totalmente claro, vence quien oye al Espíritu. Y por defecto, quien oye al Espíritu vive cada día como vencedor. Probar internamente la verdad de esta afirmación en realidad solo requiere que cada siervo de Dios mire dentro de su ser. Y yo lo insto a que lo haga, a que revise, a que vea. Voy a darle unos segundos para que usted vea dentro de su corazón y luego podamos ver qué es lo que ve. Bien, ¿qué vio? ¿Qué miró? ¿Se siente vencedor? Nunca recuerde, en méritos propios, sino por gracia. ¿Se siente un real vencedor delante de su Señor, seguro y firme en la salvación que el Señor le promete por la fe que usted deposita en Él? ¿O tal vez tiene dudas? Porque ciertamente recuerden que hay un enemigo que susurra en el oído de los siervos para hacerlos dudar de lo que ellos creen, así como hizo dudar a Eva. Si tiene dudas y temores, mi querido consiervo, porque no se siente un vencedor seguro, lo que sigue es revisar qué tan seguido escucha usted la voz del Espíritu y qué tan seguido
la obedece. Esto es, ¿con qué frecuencia estudia la palabra de Dios? Porque recuerde, ahí es donde está la voz del Espíritu. Y desde ahí es donde el Espíritu le habla a usted, me habla a mí y le habla a todo aquel que lo busca en su palabra. Si también aquí hay dudas, significa que la frecuencia con que usted busca la voz del Espíritu es más bien esporádica, una vez perdida. Como decimos en este país, y lo digo con respeto para los que son de esta posición, si usted lo hace cada muerte de obispo, pues lamentablemente no está siendo nutrido por la voz del Espíritu y no sabe qué hacer, cómo obedecerlo porque la desconoce. Por favor, le ruego que no se consuele pensando que oír este estudio que está escuchando en este momento una vez por semana es suficiente. Recuerde lo que dice Jeremías. Así que, hecha la revisión interna y habiendo llegado a una conclusión, ¿qué sigue? Entonces, si la respuesta fue positiva y sincera y estoy verdaderamente oyendo la voz del Espíritu diariamente, entonces, ¿cuál es la recomendación? Seguir por ese camino, porque estamos caminando, valga la redundancia, en el camino derecho, correcto, teniendo la meta del Señor Jesucristo delante para obedecerlo en todos sus mandamientos. Pero si la respuesta fue negativa y con sinceridad concluye, perdón, que se está quedando muy corto en obediencia a la amonestación, ya sabe lo que debe hacer. Lo que dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y si quiere enfrentar la verdad a pesar de, mida su fidelidad a su Dios comparando su entusiasmo o falta de este cuando le llega, por ejemplo, este estudio o cualquier otro de los cuales usted participa o le son enviados. La pregunta que hay que hacerse, por ejemplo, en este caso o en cualquier otro es, ¿lo has escuchado con buen ánimo? ¿Has buscado en las citas de la palabra de Dios la enseñanza que contiene para verificar que efectivamente eso es lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu habla? ¿Siente el deseo de compartir el mensaje con otras personas que todavía no son de Cristo, que no conocen al Cristo, que no le creen al Cristo? Recuerde, mi querido consiervo, que su respuesta sincera le dirá cómo es en verdad su disposición de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hasta aquí concluimos y afirmamos de manera concluyente que soy un vencedor no por mérito propio, sino por designio divino. Es decir, que al revisar en mi corazón veo que sí, que me apasiona lo que el Señor dice, anhelo lo que Él dice, quiero seguirle siendo fiel y obedezco sus mandamientos. ¿Y cómo entiendo eso? Porque recuerde que su nombre como salvo fue inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió Dios en Él, en la persona de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto, mi querido consiervo, lo convierte en un vencedor por gracia divina. Y esa es una condición que bajo ninguna circunstancia usted perderá jamás. Ya hemos hablado de forma abundante sobre esta inmutable verdad y creo que a estas alturas, siguiendo y escuchando la voz del Espíritu, tenemos absoluta seguridad en eso. Eso sí, recuerde, el argumento, por favor, me veo en la imperiosa necesidad de citarlo porque algunos necios de este mundo lo señalan. Recuerde que el argumento que algunos inconstantes esgrimen acerca de esta seguridad, cuando dicen, por ejemplo, que tal certeza de salvación permite al creyente pecar porque al final siempre será salvo, por favor, si ha escuchado esto, deséchelo de manera completa, total y absoluta. Esto es absolutamente una falsedad y una interpretación propia de uno que nunca escucha la voz del Espíritu y cuando hablan pretendiendo que sí la oyen, se dejan decir semejantes barbaridades. Esto es completamente falso. Ningún siervo verdadero, ningún creyente sincero, convencido de que la gracia de Dios lo ha rescatado, se le ocurriría jamás pensar que puede pecar porque su salvación está asegurada. Definitivamente el Santo Espíritu a ese tipo de gente que piensa así no les ha hablado.
Esto es visible en lo que ha dicho el apóstol Pablo cuando en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, eso nos incluye a usted y a mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ¿qué sentido tendría que el Señor esté perfeccionando la buena obra hasta el día de Jesucristo si al final esa persona no va a ser un vencedor? No tiene ningún sentido. Un creyente verdadero y fiel jamás, jamás concluiría, repito, y esto lo tengo que repetir porque es necesario que nos quede firme y seguro en nuestro entendimiento, jamás concluiría que por tener garantía de salvación puede pecar todo lo que quiera. Quien así piense y haga, repito, nunca ha sido salvo, está miserablemente engañado, su perverso corazón lo tiene completamente engañado. En cuanto a usted, recuerde que su Señor empezó con usted un proceso de perfección para que su vida delante de Él siempre sea aprobada. Ese proceso de perfección es precisamente el escuchar la voz del Espíritu, que es la que causa, produce y lleva el efecto de esa perfección en su vida y en la mía. Pero recuerde también que la velocidad con que esa perfección se produce en usted y en mí dependerá de cada uno de nosotros. Esto significa que si oímos diariamente la voz del Espíritu, creceremos, maduramos y alcanzamos sabiduría con bastante rapidez. Pero si lo hacemos, por ejemplo, una vez por semana, ese perfeccionamiento tomará mucho más tiempo y estará constantemente expuesto al ataque de su enemigo. Recordamos nuevamente lo que dice Pedro en su primera carta 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como podemos ver, la decisión para que ese perfeccionamiento sea acelerado o sea retardado es completamente mía y suya, porque que el Señor lo hace, que el Espíritu lo hace, ciertamente lo hace. Pasamos ahora a la Filmina 131 y continuamos desmenuzando la amonestación divina, la cual tiene un carácter impositivo. El sentido común y la lógica nos hace entender que la condición de vencedor y oidor es indisoluble. Eso ya lo dejamos establecido en la filmina anterior. Lo que, afirmado de la manera más sencilla, significa que la unión de ambas verdades es tan profunda, está tan fundida la una con la otra, que no existe forma de separarlas. Esto también, por supuesto, nos lleva a tener seguridad para cada uno de nosotros como hijos de Dios, que siendo una verdad inmutable, usted y yo somos vencedores, aun cuando ciertamente a veces nos equivocamos y cometemos pecado delante de Dios, pero también tenemos claro que la práctica del pecado en nosotros ya no es la de antes, ya no es vivir una vida de pecado, sino ceder a cierto tipo de cosas de vez en cuando, lo cual es inevitable, pero que siempre tenemos el recurso del arrepentimiento delante de Dios. Y entonces, como vencedores que somos, y por serlo, oidores también constantes de la voz del Espíritu, haciendo aquello que el Espíritu nos manda. Y nuestro Dios hace todas estas cosas de forma tan perfecta que se asegura que sus siervos tengan certeza y firme convicción de que aquello que Él ha prometido es firme y no existe poder en la creación que pueda alterarlo, eliminarlo o restar su cumplimiento. Por esto, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu de Dios nos da esas garantías en Romanos 8, 35, 37 y 39, que dice, por favor, observen la profundidad de esto que Pablo va a decir acá. Dice Pablo a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto es una pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si quisiéramos resumir toda esta belleza de lo que Pablo está afirmando aquí en una pregunta, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo y quitarnos nuestra condición de siervos salvos? La respuesta es absolutamente nada ni nadie. Si se pudiera reducir esta maravillosa verdad dicha bajo la guía del Santo Espíritu, puede afirmarse que no existe, repito, nada, absolutamente nada en todo lo creado que pueda separarnos del amor del Señor. Ahora bien,
La lista que el apóstol Pablo da aquí es lo suficientemente amplia para abarcar prácticamente todo dentro de la creación que eventualmente y en términos humanos podría afectar las decisiones divinas, podría afectarlas en nosotros, no en cuanto a las decisiones que Dios toma. Aclaro de inmediato, no es que algo pueda, sino que solamente y para el ejercicio son consideradas en el mundo de los hombres y de los ángeles, principados y potestades, solo como elementos en los que pueden influenciar dentro de la conducta de cada uno de nosotros. Entonces, la condición de vencedor del siervo fiel, pregunto, ¿puede ser quitada? Y como ya lo he contestado varias veces a lo largo del estudio, la respuesta es un definitivamente no. La voz del Espíritu puede ser callada y la respuesta sigue siendo la misma. Definitivamente no. La pregunta que Pablo hace al principio del pasaje, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es, como ya lo mencioné, meramente retórica. No hay respuesta afirmativa bajo ninguna circunstancia. Y para confirmar la imposibilidad de que algo pueda separarnos de Cristo, da la lista que sigue para indicar que nada ni nadie dentro de todo lo creado lo puede hacer, puede intervenir o puede interferir con ese acto de cuidado, de crecimiento, de desarrollo que el Señor está operando en cada uno de sus hijos. Y como toda confirmación escritural ayuda a solidificar la fe y la seguridad del siervo del Señor, se afirma. Juan 10:27, habla el Señor Jesucristo y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esos somos usted y yo. Y yo les doy vida eterna a usted y a mí. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, usted y yo, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, dice el Señor Jesucristo. Así el apóstol Juan confirma de manera inmutable lo que el Señor afirma aquí. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa garantía, seguridad, eternidad, salvación, gozo por los siglos de los siglos delante de Dios. Bien, vamos a tener que hacer un alto aquí. Creo que hasta aquí vamos por la cuarta filmina y nos quedan todavía 6, por lo que muy difícilmente vamos a terminar con el tiempo adecuado de los 30 a 35 minutos. Y vamos a hacer una primera división, tal como nos sucedió con el grupo anterior, que hubo que dividirlo en 3. Por lo menos ya tiene su primera división y sospecho que probablemente haya que hacer 2 más. Esto porque la calidad, cantidad y necesidad de la doctrina que hay que repasar es abundante, muy abundante, y tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para que se quede la menor cantidad posible y tratemos de aprender todo lo que podamos acerca de la palabra de Dios. Así que, siguiendo el tema central que nos lleva en este pasaje acerca de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, estamos disponiendo nuestro corazón para escuchar de la manera más abundante eso que el Espíritu tiene que decirnos y nos está diciendo a través de su palabra. Por eso vamos a detenernos y con la ayuda del Señor vamos a continuar la próxima semana. Yo tengo mi esperanza en que cada uno de nosotros le prestaremos toda la debida atención al estudio, le pondremos el cuidado necesario y sobre todo nos inclinaremos a reforzar la enseñanza a través de otros estudios personales que hagamos en nuestra casa y que nos ayuden a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y lo que el Espíritu nos dice. Recuerden que esta plataforma de YouTube contiene las filminas, pero que hay otras donde solo está el audio, como son las de Amazon, las de Apple, las de Spotify, y que usted en sus redes sociales de Facebook, de WhatsApp, de X, TikTok o cualquiera de las que use, puede también incluir estos estudios, por lo menos el audio donde quepa, o ambas, si es posible, y así poder hacer llegar estos estudios a otras personas, literalmente hasta el otro lado del mundo. Es tan necesario porque, si bien es cierto, es este canal el que determina cómo las pone o no las pone dentro de la prioridad de lo que la gente debe ver, sabemos y entendemos que por encima de esto está la voluntad del Señor, que es la que al final decide y determina que su palabra llegue a donde Él quiere que llegue y cumple el propósito para el cual Él envía. Pero nosotros debemos darle ese impulso inicial, no porque el Señor lo necesita, sino porque es nuestra obligación empujar la palabra de Dios para que tengan otros acceso a ella.
Así que por favor hagámoslo con verdadero deseo, con verdadera valentía y sobre todo con ferviente pasión para que la palabra de Dios corra y haga el efecto necesario en todos aquellos que la escuchen, así como lo hizo en el corazón de cada uno de nosotros. Así que nos detenemos entonces acá y con la ayuda del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana. Dios los bendiga.